Buenas noches. Por favor, tomen asiento. Los estudiosos han revelado que el juicio de Jesucristo se cometieron más o menos 18 ilegalidades. Y uno puede decir, en el juicio de nuestro Señor Jesucristo hubieron 18 ilegalidades. ¿Eso es juicio? Algunas ilegalidades que cometieron con el juicio de Jesucristo fueron: ningún juicio tenía que ser durante la noche, y el primero y el segundo juicio fueron durante la noche. No se podían realizar juicios en la víspera de un sábado o durante una fiesta religiosa. Era viernes, iba a comenzar la Pascua. Todos los juicios tenían que ser públicos, no tenían que ser secretos. Y los dos primeros juicios fueron secretos y en la noche. Los juicios, cuando había juicios, también tenían que tener por lo menos 2 testigos cuyo testimonio coincidía en todo. Hubo testigos, pero ninguno fue coherente. Y aún más, muchos dicen que no hubo testigos en los últimos 2 juicios, En resumen, había muchas ilegalidades en esos juicios. Sobre todo que a él lo condenaron injustamente. Y aún más, a él no le hicieron un juicio, sino 6 juicios. Y en el 5º y 6º juicio lo condenaron inocente. Y aún así, en el 5º lo han declarado inocente y lo azotaron casi hacia la muerte y no lo dejaron libre, hasta que lo mandaron a otra estancia. ¿Puedo decir, había juicio? Si nosotros miramos la historia, eso era una crónica de una muerte anunciada. Los fariseos ya habían definido qué tenía que pasar con Cristo, aún antes de ir al juicio. Ellos querían la muerte de Jesucristo. Ellos no querían buscar la verdad, querían la muerte de Jesucristo. Y yo decía, ¿cómo puedo titular el estudio esta noche? Y muchos van a decir, sí, son 6 juicios que nuestro Señor Jesucristo tuvo. ¿Qué puedo aprender para mi diario vivir? ¿O qué aplicación puedo tener? Pero vamos a mirarlo, y este estudio va a pasar. Voy a hacer un resumen porque es muy largo, pero espero que comprendamos muy bien ese resumen. Lucas abrevió mucho los acontecimientos. Él puso los acontecimientos más importantes, pero era el juicio de Jesucristo.
el juicio de Jesucristo era. Y ese es el título de esta noche, el juicio de Jesucristo. Y los invito a que vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 63. Y vamos a ver 63, 64 y 65, comenzando. ¿Quién me colabora, por favor? Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo yo? Ale, Wilmer. Bueno, Ale, Liliana, bueno, eso me parece muy bien, muy caballeroso. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándote. Aquí vemos lo que pasó después del primero y segundo juicio. No registra realmente lo que pasó en la casa de Caifás ni de el sacerdote Anás. No, pero aquí Lucas muestra que los soldados, aún sin que Jesucristo fuera condenado, se burlaban de él y aún más le golpeaban. A Jesús no le habían ni siquiera declarado culpable, pero los soldados ya se burlaban de él y le golpeaban. Tras vendar sus ojos, con burla le pedían que profetizara quién había golpeado. Aparentemente estos soldados habían escuchado quién era Jesucristo o qué era, pero no tenían ni idea que era un verdadero profeta. Pero aún así se aprovecharon de él. Muchos podían decir: lástima que no habían derechos humanos porque es verdad, a un preso siendo culpable, hacerle lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero aún el concilio en el versículo 63 se reunió, y ese concilio dice que se tenían que reunir, y era muy importante que se reuniera el concilio, y lo hicieron en las horas de la mañana. Muchos dicen que fue casi a las 9 de la mañana cuando se reunió el concilio, y cuando se tenía que reunir tenían que legalizar el juicio. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la ley no permitía un juicio de noche y pero ahora ellos tenían que mostrar que Jesucristo era culpable, y le hace una pregunta a él: ¿quién me colabora con el, pues, veámoslo del 66 al 70? Dale, Wilmer, ya que está animado. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo, dinos. Y le dijo: si os le dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Vosotros decís lo que soy. Esa era una afirmación que él estaba diciendo. Pero resumamos los eventos. Jesús fue primeramente llevado a la casa de Anás. Él es sumo sacerdote, y que aún era el que tenía el poder en el sacerdocio. Era un ex sacerdote. Y tuvieron que llevar a Jesucristo primero ahí. Después
lo llevaron al hogar y muchos dicen que era la misma vivienda donde vivía Caifás. Caifás era el yerno de Anás y él sí era el verdadero o el actual sumo sacerdote. Pero aún así, cuando el concilio se reunió de día, tenían que hacer oficialmente ese juicio y ellos tenían que mostrar que Jesucristo era ¿qué? Culpable y lo estaban condenando por blasfemia, por decir que era hijo de Dios. Y acá cuando él dice, vosotros dicen lo que soy, es una afirmación y ellos se apegaron de ahí. Ya el concilio había dicho, ya nos unimos nosotros para decir culpable. Eso era puro formalismo, puro protocolo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban buscando la verdad. Ellos estaban buscando tener una justificación para hacer lo que ellos querían. Y ya la tenían. Pero era el quien. Ellos no tenían la autoridad para tener la pena capital. Ellos no podían condenar a Jesucristo a muerte. Ellos ya habían dicho, él es, ¿qué? Blasfemo. Ya tenemos su delito. Ahora vamos ante quién? Ante Poncio Pilatos. Y ese ya era el ¿qué? Cuarto juicio. Ya, primero ¿cuál? El de Anás, Caifás, el de concilio, y el cuarto, el de Pilatos. Pilatos, ya sabemos quién era Pilatos. ¿Quién era Pilatos? Primero que todo, el gobernador de Roma. Y él vaya ante Pilatos, lo lleva a la autoridad a la autoridad romanas para decirle, condénelo, denos el aval para poderlo hacerle la crucifixión, hacerle la sentencia de muerte. Pero, oh sorpresa, va ante ¿quién? Ante Pilatos. Y Pilatos, pues, ¿quién me colabora para leerlo rapidito? Del capítulo 23, versículo 1 al 5. Aquí el concilio llevó a Jesucristo ante Pilatos, el gobernador de Judea. El concilio acusó falsamente a Jesucristo. 3. Ellos ya habían dicho que era que blasfemo. Tenían que ponerle más sabor para que pudiera Pilatos verle culpable. Porque si le había hecho es blasfemo, que está diciendo que es hijo de Dios, que se está declarando como el Mesías, a Pilato no le importaba casi eso. A él le importaba la parte que legal, el gobierno. Y le dicen, pervierte a la nación, prohíbe dar tributo al César. Ya Jesucristo había enseñado, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
y le decían, lo que decían, dice que es el Cristo, pero ellos cambiaron el sentido y le pusieron y le decían, dice que él es el rey, que se está proclamando como rey, para que Pilato dijera, wow, va a ir en contra del gobierno romano. Pero Pilatos en el versículo 4 dijo y lo declaró inocente. Sin embargo, los líderes judíos siguieron insistiendo para que lo condenara culpable, pero Pilatos, para escaparse de esa responsabilidad, lo llevó y lo transmitió, se lo llevó ¿a quién? Al rey Herodes, diciendo que era parte de la jurisdicción de él, que él ya no tenía jurisdicción con Jesucristo y se lo dejó a él. Y ahora Herodes llega a Jesucristo remitido a Herodes, que es el ¿cuánto? El quinto juicio. Pero aquí Herodes, ¿qué le dice? Versículo 6 al 11, al 12, ¿quién me colabora? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Pilatos y Herodes hicieron amigos. Pero Pilatos lo llevó a Herodes. Y Herodes lo único que quería era satisfacer una curiosidad, mirar. Quisiera un milagro, pero Jesucristo cayó ante él, no dijo nada, se quedó callado. Pero Herodes se burló de él, lo menospreció, y Jesucristo no dijo nada. Muchos estudiosos dicen que Jesús no dijo nada porque Herodes había callado la voz de Dios cuando mató a Juan el Bautista. Ahora podemos mirar los 5 o los 6 juicios. El primero, autoridad, Anás, el sumo sacerdote. Pasaje bíblico que lo podemos escuchar todo o lo pueden leerlo en su casa, Juan 18 del 12 al 23. Acusación, no hubo acusación específica. Legalidad o ilegalidad, falta de competencia, realizado de noche, no hubo cargos, no hubo testigos, hubo maltrato durante el juicio. Resultado, encontrado culpable de irreverencia. Segundo juicio, autoridad, Caifás, sumo sacerdote. Pasaje que lo pueden leerlo, Mateo 26, del 57 al 68. Acusación, Jesús dijo ser Mesías, el Hijo de Dios, lo cual se consideraba una blasfemia. Ilegalidad, realizado de noche, testigos falsos, no una acusación formal. Durante el juicio no hubo una defensa, declaración culpable de blasfemia.
Tercer juicio ante el concilio. Pasaje Marcos 15, versículo 1 hacia adelante. Acusación. Los cargos fueron los mismos del segundo juicio. Legalidad o ilegalidad. Cambiaron la acusación. No hubo testigos. Resultado, sentenciado para ser entregado a las autoridades romanas para su condenación. Juicio cuarto. La autoridad Poncio Pilato, gobernador de Judea. Pasaje Mateo 22 del 11 al 14. Acusación. Jesús fue acusado de traición, de pasar a Roma o menospreciar a Roma. De ilegalidad, encontró a inocente al acusado, pero no se le dio la libertad. Hubo maltrato durante el juicio. Resultado, inocente, pero enviado a interiores con pretexto ilegal, decir que era una persona que tenía que tener otra jurisdicción. Juicio 5, autoridad de Herodes. Pasaje Lucas 23 del 8 al 12. Acusación. No hubo representante a los cargos o no hubo representación a los cargos ante nuestro Señor en ese caso. Legalidad. Falta de competencia. A Herodes no le correspondía. Resultado, maltrato, ridiculización, falta de acusación, devuelto a Poncio Pilato sin una decisión. Pero el juicio 6, y lo vamos a estudiarlo el domingo, dice, autoridad, una vez Poncio Pilatos. Pasaje Mateo 27 del 15 al 26. Acusación, los cargos los mismos. Declarado o legalidad, declarado inocente, pero condenado. Resultado, sentenciado a la crucifixión para apaciguar a la multitud, para que no se hiciera un motín. Todo lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros. Él es un ejemplo de cómo debemos comportarnos cuando las personas nos ridiculizan a nosotros por nuestra fe. No podemos decir cómo puedo asimilar o puedo tomar ese ejemplo para mi vida diaria. Pero los invito a que vayamos a 1 de Pedro 2, 21 al 23. Pablo toma lo que le pasó a Jesucristo en esos juicios y nos lo hace saber para que nosotros lo veamos. ¿Quién me colabora con 1 de Pedro 2, del 21 al 23? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y en cuanto le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pues para esto fuiste llamado. Aquí ahora de un llamado a los cristianos. Dejémonos, o nos dejó el ejemplo Jesucristo. Esto es lo que Jesús estaba cruzando. Él estaba caminando para que nosotros siguiéramos su camino. Porque dice que Él padeció todo esto para dejarnos un ejemplo. Eso es simplemente algo que Él hizo y que nosotros tenemos que aprender de eso. Es decir, dejarnos un ejemplo para que sigamos su pisada como un camino que tenemos que caminar diariamente. Jesús, cuando recibió maldición, no respondió con maldición. Cuando recibió
padecimiento no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga. Eso es un ejemplo que tenemos que tener nosotros para seguir. A él fue el juicio, él fue ¿qué? Injusto, totalmente. Pero él sabía que esa causa tenía que, todo ese padecimiento, toda esa condena, con todo ese padecimiento, maldición, él sabía que tenía que pasar la causa a Jesucristo. Pero ¿cómo puedo pasar eso? Muchos dicen que si alguien lo amenaza a uno o lo trata mal, yo no me quedo callado y respondo como me tengo que defender. Muchos dicen, yo soy manso pero no tonto, y si me busca me encuentra. Muchos hombres dicen, yo amo a Dios, pero usted se mete con mi familia, me olvido que ama a Dios y lo... Sí, pronto puede haber muchas injusticias. De pronto en nuestra vida hay demasiadas injusticias. Y pronto Jesús padeció todo eso para que nosotros fuéramos libres. Pero que siempre nos hace responder cuando alguien nos acae. Sí, cuando alguien le está tratando algo a ustedes o le hace algo injusto, nuestra naturaleza, ¿qué nos dice? No sé, defiéndese. ¿Qué hacemos cuando nos amenazan? Pues yo batallo con eso, con el enojo. Así que cuando alguien me trata mal, créame, yo batallo mucho. Y le pido gracias a Dios por ese discernimiento que Él me da y me quedo callado. Y a veces la carne me domina y contesto. Pero todos tenemos cosas donde decimos, esto es injusto y quiero responder, mira cómo se aprovechó de mí. Sí, ¿quién nos va a ayudar a responder bien? La única manera de vivir una vida como Cristo la vivió es teniéndolo a Él en nuestras vidas. No hay otra cosa más. Pero muchos queremos vivir esa vida en nuestras fuerzas, pero no vamos a poder. No puedo seguir caminando el camino que Jesucristo hizo o caminó sin su ayuda, ni la ayuda del Espíritu Santo. Jesucristo, en esos 6 juicios, Él descansó, porque Él sabía que ¿quién tenía el control de eso? Dios Padre. Él sabía que era voluntad de Dios, y las profecías decían que el Cordero iba a ser rechazado, iba a ser buldado. Igual, porque no es una vida natural, sino es una vida sobrenatural la que nosotros tenemos que tener. Por eso lo natural que usted y yo tenemos es responder cuando alguien nos acusa. Eso es lo único natural. Alguien lo mira mal a ustedes o a mí, nuestra mirada es mirarlo mal. Y yo no me defiendo porque lamentablemente yo vivo haciendo mala mirada con mis ojos, pero no es porque yo quiera, sino Dios me dio esa cara de testimonio de lo que Él hizo. Pero yo digo, es por eso que necesito a Jesucristo, porque Él marcó las pisadas que me ayudan a pasar cuando hay una cosa injusta. Él pasó por 6 juicios injustos. Pero a veces nosotros vemos la injusticia
y queremos defendernos. Ah, Salvador, usted me está diciendo que no tengo que decir nada y que me pisoteen. Yo le estoy diciendo, si usted lo pisotean y usted se defiende y empieza a creer a esa persona, está pecando. Si usted, por su ofensa, por que lo están tratando mal, hay odio en su corazón y rencor y lo está haciendo con venganza, está pecando. Pero si usted lo están pisoteando y lo han calumniado y le han dicho, es que usted no sirve para nada y cualquier cosa, y en su corazón hay paz y tranquilidad, y dice, bueno, yo voy a poner las cosas en manos de Dios, y lo que Dios haga, si hay que llamar a las autoridades, yo lo hago, pero en mi corazón está buscar la verdad, no buscar venganza. Y buscar la verdad es, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué yo te hice para que tú me hicieras o me contestaras de esa forma? ¿Qué hice mal para que tú me creyeras? Es lo que nosotros tenemos que comenzar, no empezar a atacar. Pero muchos, usted es injusto conmigo, entonces le empieza a cuestionarlo. Pero no empezamos con lo mínimo, preguntar. Hacemos como hacemos con nuestros hijos. ¿Usted por qué rompió esto? Y lo castigamos. Debe de preguntar, oye, ven, ¿qué estabas pensando y por qué hiciste eso? ¿Para qué? Y escucharlo. Pero muchos atacamos cuando nos están calumniando, cuando nos están tratando mal. Pero no decimos, oye, espera un momentico. ¿Por qué me estás tratando? ¿Qué hice? Si hice algo malo, perdóname. Soy humano. Y perdóname si no me he dado cuenta. Pero a veces esa persona me está tratando mal, pero yo pienso, me trató mal, pero no veo el por qué me está tratando mal. Y si estoy haciendo las cosas bien, pues tengo que tener paz en mi corazón. Pero mucho no. La actitud con la cual Jesús atravesó eso es lo que nosotros tenemos que imitar. No tenemos que pensar cómo lo voy a hacerlo. Es muy fácil. Es en el poder de Él, no es en sus fuerzas. Cuando ustedes pasen por un momento difícil, pídale a Dios que lo calle. Yo a veces lo estoy haciendo y yo he visto lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo soy muy pronto para orar y estallo demasiado, y cuando alguien me va a decir algo, le digo al Espíritu Santo, recuérdame decirte, por favor, cállame, toma control de mí, por favor, permítame escuchar, permítame preguntar por qué está pasando. Pero a veces yo me defiendo y no veo lo que Jesucristo me está enseñando en su juicio: a descansar, a no amargarme, a no tener rencor. Es que Juanito me miró mal, y como me miró mal, yo lo voy a mirarlo peor, de arriba abajo. Pero nuestro Señor Jesucristo pasó por 6 juicios injustos, quedó callado, aún hubo maltrato, burla, lo despreciaron. Pero aquí en Primera de Pedro nos muestra que nos dice él, Primera de Pedro 2 nos dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló en su boca engaño, quien cuando te maldecían no respondía con maldición, y en el juicio
fue un caso muy impresionante. Cuando parecía, no amenazaba. Soldado y berriondo, me están pegando, se están burlando. Yo las tengo. Yo me las tengo, yo no olvido. No. Pero nosotros tenemos que aprender esa actitud. El amor que tenemos hacia Dios, hacia nuestro Señor, nos tiene que cambiar nuestra manera de decidir y de tomar decisiones. Por amor a Cristo, yo no le he contestado a muchas personas que me han calumniado. Por amor a Cristo, me he quedado callado. Y a veces digo, Señor, lo que a veces ponen pensamientos míos, Señor, ¿para qué permitiste que yo hiciera un deporte? ¿Era para que me defendiera? No, para que aguantara. El amor que yo le tengo a mi Señor debe cambiar mi manera de decidir la vida y de confiar en Él. Jesucristo es un ejemplo que tenemos que seguir. Injustamente, Él pasó por 6 juicios, que hubo cosas ilegales. Pero nosotros, alguien nos hace algo medio ilegal o nos mira y nos trata mal, nos defendemos. No miramos el juicio de nuestro Señor Jesucristo, que es un ejemplo a seguir, que Él nos dejó para que sigamos esas pisadas, que cuando Él estaba siendo maldecido, no respondía con maldición, y aún cuando parecía, o cuando hubo amenazas contra Él, Él se quedaba callado, porque sabía quién era el que lo iba a defender. Igual, nosotros sabemos que somos de Cristo, propiedad de Él. Sabemos que todas las cosas que nos pasan es porque Él permite en nuestra vida. A Él no se les cacha algo con nuestra vida. Si algo le pasa a ustedes es porque Dios tiene un propósito. Igual, si hay injusticia en nuestro trabajo, en nuestro colegio, con nuestra relación matrimonial, con nuestros hijos, aún muchos dije, mi papá es injusto. ¿Y por qué? Porque no me deja hacer lo que yo quiero. Oye, qué pena, si usted vive en la casa de su papá, se tiene que sujetar. Sí, si tú eres menor de edad, sujétese. Hay normas. Y si no se quiere sujetar, tranquilo, gloria a Dios, hay un instituto que es el bienestar familiar, allá reciben los niños. Pero muchos papás no pueden decir, no, yo no, si no se quiere, mamita, la acompaño, la entrego, bienía. Sí, yo descanso, si usted no quiere sujetar conmigo, no quiere, bueno, yo la pongo y no lo hago por represalia ni por venganza, no, yo descanso en Cristo, váyase, la dejo allá y ya. Sí, uno tiene que ser justo, pero a veces no hacemos eso, a veces amenazamos, igual. Si en el trabajo donde estás hay injusticia y no hacen las cosas legales, tú puedes tomar una decisión. ¿Cuál es? Renunciar, porque su sustento no está en un trabajo. Pero el juicio de nuestro Señor Jesucristo, esos 6 juicios, nos enseñan a descansar en su voluntad. Nos enseñan que Él pasó, que Él padeció injusticia y que aún Él no se defendió. Pero nosotros nos defendemos ante la injusticia. Somos los salvadores de muchas personas injustas, ante los reprimidos. Oye,
Si usted hay injusticia en su corazón, en su vida, examine su corazón. Si hay odio, ya está mal. Si usted está buscando la verdad para sacarse la espinita, ya está mal. Pero muchos no lo hacemos así. Muchos de nosotros nos defendemos porque es nuestra naturaleza. Pero es fácil vivir una vida sobrenatural cuando pasa eso, y es en el poder de nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, en su guía. No sé qué injusticia hay en su vida, qué injusticia le llevó a su vida amargura. Pero lo primero que me ha puesto a pensar, cuando alguien hace algo injusto conmigo, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué estoy haciendo mal para que esa persona me ataque a mí? Pero a veces no. Me atacó, yo me defiendo. Me atacaste con malas palabras, yo te ataco 3 veces peor. ¿Nuestra confianza en quién está? ¿En la autoridad? ¿En las leyes? ¿O en quién? En Cristo, en Dios. Si nuestra confianza está en Él, y sabemos muy bien que todo lo que nos pasa en nuestra vida es porque es su ¿qué? Voluntad. Entonces, ¿por qué a veces nos empezamos a defender? No es para que esa persona pronto conozca a mi Señor con mi forma de vivir o de contestar. El juicio de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos que tenerlo aquí presente. Y cuando uno diga el juicio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue? Fue una pantomima. Fue algo de apariencias. El juicio de Jesucristo era buscando una justificación para hacer lo que ellos querían. No era un juicio buscando la verdad. Sí, el juicio de Jesucristo fue lo peor. Pero tengo que aprender algo. Él sabía muy bien que estaba haciendo la voluntad de Dios, que Dios Padre tenía el control de la circunstancia. Ahora mi pregunta, si a ustedes y a mí nos pasa algo, ¿está bajo el control de Dios? Sí. Ahora, ¿qué estamos haciendo con la injusticia que está pasando en nuestra vida? ¿Hay amargura porque Dios permitió injusticia en mi vida? ¿O yo estoy diciendo, Señor, hay injusticia? Yo descanso en ti, porque tú sabes cómo he vivido para ti, cómo estoy haciendo las cosas delante de ti, no delante de los hombres. Sí, eso da mal genio. Sí, lo he vivido. Quisiera decirle, mire, 3 cosas. A veces me dice, quédese callado. Bueno, Señor. Y empiezo, ¿qué tengo que aprender, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? Si esa persona me trató mal, ¿qué hice mal para que esa persona me tratara mal? Muéstrame, porque algo hice mal. Pero a veces, ¿usted me trató mal? Ah, bueno, te venga, lo trato mal. Ah, usted no me saludó. ¿Y por qué no me saludó? ¿Qué pasó? Igual, tengo una familia que a veces voy caminando con ellos y me encuentro a un familiar pasando y no se dan cuenta que soy yo, porque no andan muy elevados por la calle. Y yo ya sé quién es, pero no a decirle, ay, mire, usted me vio y no me saludó. No, a veces con esas cosas formamos un pleito. Es que usted no me saludó a mí.
a veces andan pensando muchas cosas, pero que cuando yo a alguien digo, hola, ¿qué hubo? Hago señal, porque a veces también ando elevado. ¿Qué injusticia hay en su vida en la cual usted no está descansando en la voluntad de Dios? Y hay rencor y resentimiento. Y usted está buscando justicia, no para buscar la verdad, sino para quitarse la espinita que hay dentro de usted. Ay, Salvador, eso no puede pasar. Mire, se lo pasa. Ah, usted me contestó así, yo le voy a contestar, le voy a quitarme la espinita. No sé. El juicio de nuestro Señor Jesucristo es un gran ejemplo para seguir a Él en nuestras pisadas. Fueron unas pisadas que Él hizo que nosotros tenemos que seguir. ¿Y cuál fue? Confiar que nuestro Señor tiene el control. Él sabía que Dios tenía el control. ¿Que le dolió? Sí. ¿Que fue lastimado? Sí. Pero Él no se defendió. No sé si ustedes van a tomar el ejemplo, pero yo oro ahorita para que Él me ayude a mí a tomar ese ejemplo y que no se me olvide el juicio de Él. Que si a Él fue injusto con Él, ¿qué va a pasar conmigo? Pero gracias a Dios lo tengo a Él y tengo a Él con su poder para que me dé la fortaleza que necesito. Los invito a que cierren sus ojos para hacer la oración. Padre Celestial, muchas gracias por este estudio. Ora conforme a tu voluntad.